las experiencias de cómo he comenzado cuando me entregué por primera vez a los caminos de Dios y cómo he comenzado a ayunar. Para mí el ayuno de verdad era una prueba tan grande que tenía que pasar durante el día, así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque a mí y a todos, yo sé que no sé si a todos, pero a mí en especial me gusta comer bastante, amados hermanos. Es por eso que para mí el ayuno, al comenzar el caminar cristiano, amados hermanos, me era una prueba tan grande que quería que el día se acabe tan rápido para poder entregar el ayuno, amados hermanos. No sé si alguien está en mi lugar, está pasando también estos tiempos. ¿Cuánto no le gustan comer, amados hermanos? Si a ti no te gusta comer, amén, envíame tu bendición para yo comerlo, amados hermanos. Porque no a todos les gusta ayunar, por si acaso, sino a pocos. Pero es necesario, dice la palabra de Dios, ahora en estos tiempos, que la iglesia debe entrar en ayuno. Amén, hermana Michelle. Los fariseos, claro, le dijeron a Jesucristo, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesucristo, nuestro Salvador, le respondió con palabras sabias, con palabras espirituales, y le dijo, ¿cómo pues va a ayunar una novia si el esposo y si el novio está aquí y está en una boda? ¿Cómo pues van a ayunar? Pero llegará el día en que la novia le será necesario ayunar, dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y está escrito, es por eso que en estos tiempos debemos ayunar, amados hermanos. Iglesia que no ayuna, iglesia que se queda para la gran tribulación. Iglesia que no ayuna, iglesia que no va a volar para el rapto. Iglesia que no ayuna, están operando en los frutos de la carne, amados hermanos. Amados hermanos. ¿Y qué pasó? Por lo cual, como mi persona luchaba con ese espíritu, tenía esa debilidad, no me sentía bien porque yo ya me había entregado mi vida a Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, que Jesucristo nos cambia, nos hace una nueva criatura. ¿Qué tuve que hacer en ese caso, amados hermanos, para que ese espíritu de mi vida se vaya? ¿Y qué tuve que hacer para poder tener ese don, de ese espíritu de dominio propio cuando viniera una mujer y yo ya no mirarla y seguirle hasta que voltee la curva, amados hermanos? ¿Qué es lo que tuve que hacer? Uno, pedirle a Dios el dominio propio. Amén. Dos, esperar que Dios me dé el dominio propio, el don de continencia ahí. Tres, para poder que Dios me dé ese dominio propio y para poder recibir ese espíritu de dominio propio de mis ojos y para que se vaya ese espíritu de lascivia que mi persona tenía y estaba operando, amados hermanos, ¿qué es lo que tuve que hacer? Entrar en ayuno, amados hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que este género no sale si no es con oración y ayuno, amados hermanos. Pero ahora, ¿cómo he comenzado en ese tiempo comenzar a ayunar, amados hermanos? Escuchen esto. Pero el primer día de ayuno, amados hermanos, ¿cómo hice? Primero yo dije, me voy a tomar un jugo de papaya. Me tomé un vasito. Me tomé un vasito, amados hermanos, y cuando tomé y comencé el ayuno, yo decía, este jugo no es comida, no es algo sólido, sino es algo líquido. Me voy a tomar, cuidando mi estómago, amados hermanos. Y a las 10 me compraba mi maní, mi bolsita de maní, eso que venden un sol aquí en el Perú. Comenzaba a comer y decía, esto no es comida, es algo como un refrigerio, decía. Ligero. Pero algo ligero nomás, algo así. Así he comenzado mi ayuno, amados hermanos, y yo le decía a Dios, papá, voy a comenzar mi ayuno y cuida mi estómago,
Cuida mi estómago, le decía a Dios. Escuchen esto, para los que trabajan, para los que están comenzando en el nombre de Jesús el ministerio, perdón, para los que están comenzando el caminar cristiano, no el ministerio. El ministerio ya es cuando tienen un llamado, amados hermanos. ¿Y qué pasó? Comenzaba a ayunar con el propósito de que Dios me haga libre de ese espíritu. Y le decía, papá, voy a esperar a las 5 de la tarde y quiero que tú rápido hagas pasar el día. Ja. Amados hermanos, ¿qué es lo que hacía? Comenzaba a trabajar. Yo ayunaba en mi trabajo, amados hermanos. Mira, ayunaba en mi trabajo. Comenzaba a tomar mi juguito de naranja o de papaya, y a las 10 comía mi maní, y entonces a las 12 agarraba, me iba al servicio higiénico y comenzaba a leer la Biblia, amados hermanos. Como a las 12 siempre almorzamos, a cambio de almorzar, yo almorzaba mi pan espiritual, me iba a leer la Biblia, ahí, por lo menos media hora leyendo la Biblia, luego orando, amados hermanos, y luego una vez me levantaba y ponía audífonos en mis oídos, escuchando alabanzas, escuchando adoración, amados hermanos. Cuando lo hacemos de corazón, el Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo de verdad nos comienza a librar, el Espíritu Santo en el nombre de Jesús nos comienza en el nombre de Jesús a hacer recordar de todo lo que Jesucristo pasó mientras estaba en esta tierra, mientras lo llevaban al ¿cómo se llama? A la tierra del Gólgota para que lo como crucifiquen. Y yo lloraba ahí en el taller, amados hermanos. Lloraba en el taller. Y entonces el primer día de ayuno yo le decía a papá Dios, ya habré sido libre de ese espíritu. Pruébeme. Yo le decía, ¿de qué forma? Manda una chica, le decía así. Y de verdad, papá, Dios es bueno. Dios, papá, de verdad nos trae, Él nos limpia, nos pone el mejor saco, el mejor anillo, pero lo primero que quiere papá es un corazón dispuesto, amados hermanos, un corazón sincero, amados hermanos. Y a las 5 de la tarde yo estoy parado y de verdad pasaba una chica yendo al gimnasio, amados hermanos. Justo en el taller al costadito había un gimnasio. Y yo digo, papá, aquí está la prueba, ayúdame. Ya estaba pasando, amados hermanos, y volteo, santo Dios. Cuando volteo lo quedo mirando de vuelta a la mujer, amados hermanos. Estoy contando mi testimonio, amados hermanos. No van a criticar, oren, amados hermanos. Y volteo, yo digo, papá, perdóname, no pasé la prueba. Ahora, papá, una vez más tengo que ayunar el día de mañana. Otro sacrificio, amados hermanos. Y entonces al día siguiente, comencé otra vez el ayuno. Yo digo, papá, este día también voy a ayunar. ¿Qué hacía? Tomaba mi juguito. A las 10 de la mañana comía ¿cómo se llama? Mi manicito, amados hermanos, porque mi estómago sonaba, amados hermanos, feo. Ponía mi audífono, a las 12 me iba a escuchar la Biblia, a leer la Biblia, y así, amados hermanos. Y el segundo día, otra vez le decía, papá, pruébeme. Y papá me probó y no pasé, amados hermanos. Ahora otro día de ayuno, amados hermanos. 3 días. Amados hermanos, déjame decirte, en el tercer día, cuando ya me levanté ya, mi cuerpo se había acostumbrado ya. ¿Cómo se llama? Mi intestino grueso, intestino delgado, mi estómago ya se había acostumbrado. ¿Qué hice? Me levanté para entrar al ayuno y dije, papá, no, esta vez no voy a tomar jugo de naranja, ni voy a comer maní. Ayúdame, papá, quiero pasar verdaderamente. Amados hermanos, es el tercer día de ayuno, amados hermanos. Aún trabajando en mi trabajo, alzaba motores, hacía mantenimiento, corría por aquí, corría por allá. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, orar sin cesar. Ahora, ¿a qué se refiere orar sin cesar para no ceder a la tentación? Orar sin cesar se refiere no solamente doblar nuestra rodilla o cerrar nuestro aposento y orar en lo oculto a Dios. No solo significa eso, orar sin cesar,
sino orar sin cesar. Dios nos está dando esa oportunidad para orar aún en el trabajo, para orar aún cuando estamos viajando, para orar aún cuando estamos caminando, para orar aún cuando estamos corriendo en nuestro corazón, diciendo: papá, ayúdanos, protégenos, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estar conectado, o sea, orar sin cesar es estar conectado con el amado Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hacía. Oraba sin cesar en mi trabajo, amados hermanos. Papá me prueba ahora con otra mujer, amados hermanos. Manda, amados hermanos. Pero yo me lo quedé mirando a esa mujer fijamente a sus ojos. Yo le digo: pero ¿cómo se va a vestir así ya? Con el dominio propio. Ya no había esos pensamientos, amados hermanos, como que tenía ese pensamiento lujurioso de que quería muchas cosas hacer con la mujer, amados hermanos. Ya no había. Y entonces yo pude decir: papá, me diste el don de dominio propio. Papá, verdaderamente, como dice la palabra, que este género no sale si no es con oración y ayuno. Papá, verdaderamente, en el nombre de Jesús, el sacrificio vale. Pero, amados hermanos, déjame decirte, ese ayuno que hice en mi trabajo, ese ayuno que realmente no aparté un tiempo especial para ir a ayunar, para ser libre de ese espíritu, para recibir el dominio propio, para en el nombre de Jesús de Nazaret ser libre verdaderamente, amados hermanos, sino que ayuné en mi trabajo, ayuné comiendo aún ¿cómo se llama? Maní, ayuné aún tomando jugo de naranja, amados hermanos. La pregunta es: ¿Dios me recibió? Sí, amados hermanos, Dios me recibió. Por eso la pregunta ¿es válido entonces? En el nombre de Jesús, si tú estás ayunando en tu trabajo, ¿es válido? Sí, es válido, porque lo hice y pude ver que Dios recibió ese ayuno. Pero aquí vamos a diferenciar, amados hermanos, no se alteren todavía, por favor. Ahora, dice la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret en Salmos: desde los cielos miró Yahweh, vio a todos los hijos de los hombres. O sea, a todos los hijos de los hombres, ahí sea cristiano o no cristiano, hijo de los hombres, Dios ve a todos lo que hacemos. Y seguimos leyendo, dice: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. O sea, Dios sigue mirando, y Dios del tercer cielo está mirando, aún está viendo lo que estoy predicando, si estoy hablando mentira o estoy hablando verdad. Y sigue diciendo en la 15: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. O sea, nosotros lo que hacemos, amados hermanos, Dios está atento, pero la clave está, amados hermanos, en hacerlo de corazón. Ahora, yo quiero darle un texto también aquí, de verdad, estos textos que estoy mostrando, y yo le pido al Espíritu Santo, amados hermanos, en Proverbios, dice la palabra 17, 14, dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deje pues la contienda antes que se enrede. O sea, si un hermano viene y me dice: yo estoy ayunando pero en mi trabajo, jamás yo le voy a decir: es malo ayunar en el trabajo. No. Mejor me callo, amados hermanos. O tal vez él está ayunando ahí en su trabajo porque en su iglesia no ayuna. O tal vez él está ayunando con un propósito en el nombre de Jesús de Nazaret para que gane a un alma. Está sacrificándose su cuerpo para Dios y aún también está sacrificándose su cuerpo para que trabaje. O sea, está haciendo doble sacrificio, amados hermanos. Como he comenzado en el nombre de Jesús ayunar, amados hermanos, y así como he comenzado, Dios me recibió ese tipo de ayuno ayunando en mi trabajo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque le hice de corazón. ¿Y por qué? Porque yo no sabía cómo se ayuna, cómo está escrito, amados hermanos, de a qué hora, amados hermanos, porque que cuando ayunamos en el trabajo, que tú sí puedes ayunar en tu trabajo, amados hermanos. Y ahora un teólogo me puede decir: dime el texto bíblico que te respalda. ¿Sabe qué es lo que me va a respaldar? ¿Qué es lo que Dios nos respalda, amados hermanos? Es que cuando nosotros venimos con testimonio, amados hermanos, bendito Dios. La diferencia está en el nombre de Jesús, en que podemos diferenciar en la palabra de lo que vamos a soltar en este momento, amados hermanos. Ahora, justamente estoy diciendo,
si tú estás comenzando el caminar cristiano, si tú estás comenzando, así como mi persona he comenzado el caminar cristiano, amados hermanos, y donde yo quería ser libre y he sido libre cuando he entrado en ayuno, cuando he entrado en oración, he sido libre, amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero en la forma del ayuno que hice en mi trabajo, Dios me recibió, amados hermanos. Ahora, ¿por qué Dios me recibió? Porque Dios dice la palabra en Salmos que Dios ve toda nuestra obra. Si nosotros en el nombre de Jesús hacemos inocentemente, pero con la fe a Dios, sin ninguna, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios de los cielos, envidia, sin ninguna pleito, ni contienda, ni ira, amados hermanos, eso Dios ve nuestra inocencia y nuestra fe a Dios, y entonces Dios recibe este ayuno, amados hermanos. Si tú ayunas en tu trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la pregunta es, ¿Dios me recibirá? Dios te va a recibir conforme a cómo tú lo haces, amados hermanos. Pero aquí está la diferencia. Estos son para los que están comenzando el caminar cristiano. Hay muchos inocentes que entran en ayuno inocentemente diciendo, papá, yo voy a entrar en ayuno, pero voy a comenzar así como he comenzado. Mi ayuno comenzaba tomando mi jugo de naranja o jugo de papaya, y a las 10 de la mañana en el nombre de Jesús de Nazaret comía mi canchita. Lo hacía inocentemente, amados hermanos, porque estaba comenzando. Ahora, la pregunta es, si tú estás comenzando el caminar cristiano, estás entregado ya un mes, digamos, en el caminar cristiano, aleluya, hay poder, hay presencia, y tienes ese sentir de de repente tal vez sientes de ayunar y dices, pero ¿qué hay conmigo? Si yo nunca he sentido, nunca tuve ese sentir de ayunar, pero ayunas inocentemente en tu trabajo, tal vez eres más espiritual que yo, no comes sin nada seco, amados hermanos. Si tú tienes ese sentir, amados hermanos, déjame decirte que tú tienes un llamado poderoso. Déjame decirte que tú tienes un llamado poderoso. Cuando tú tienes ese sentir que ni bien comienzas el caminar cristiano y tienes ese sentir en el nombre de Jesús de ayunar y ayunas en tu trabajo, y déjame decirte que Dios te va a recibir ese ayuno, sí te va a recibir. Porque tienes ese sentir de ayunar que ni bien comienzas, amados hermanos, porque tienes ese llamado tan grande en tu vida, amados hermanos. Así como cuando yo comencé el caminar cristiano, sentía ese anhelo de ayunar. Sentía ese anhelo de ayunar, aunque yo no corría al pastor, decía, pastor, voy a ayunar. No, en mi inocencia yo decía, papá, tú estás conmigo y yo voy a ayunar. Este sacrificio te presento, pero voy a ayunar en mi trabajo. Y ahora donde pude entender, porque tenía el llamado de parte de Dios. Y dice la palabra para todos los que preguntan, teólogos, seminaristas, estudiados supuestamente, en el nombre de Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios, escuchen esto, que cuando nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos el llamado de parte de Dios, amados hermanos, vamos a comenzar de lo cero, vamos a comenzar de lo poquito, vamos a ser fiel en lo poquito, y Dios va a ver lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos ayunando aún en el trabajo, ¿cuánto más cuando Dios confirma el día, la fecha del llamado para trabajar a tiempo completo? Si hemos sido fiel en el trabajo, ¿cuánto más vamos a ser fiel cuando ya Dios te dice en el nombre de Josmer, ¿sabes qué? Deja el trabajo, deja la empresa, ya deja todos tus planes, vente a mí. ¿Cuánto más vas a ser fiel si tú ayunaste en tu trabajo? ¿Cuánto más vas a ser fiel ayunando en el nombre de Jesús de Nazaret cuando tienes el llamado completo? Amados hermanos, ahí está. Un pastor, un hombre, un siervo de Dios, ya conociendo la palabra, ya recibiendo el llamado, ya confirmado el llamado. Ahora voy a decir, en mi caso, mi persona, ya Dios me llamó por pura misericordia, ya Dios me confirmó, ya Dios me dijo, deja el trabajo, deja tu empresa, deja el estudio. Ahora yo puedo, como líder, como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, como diácono, ahora que Dios confirmó mi llamado, yo puedo hacer como hice, como los ayunos, como hice que cuando comencé el caminar cristiano, amados hermanos, ya no ya. Ahí sí ya, yo sabiendo la palabra de Dios, hago así, amados hermanos, ahí sí puedo decir que Dios no va a recibir en el nombre de Jesús ese ayuno, ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios ya me dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Vente
a trabajar a tiempo completo. Ahora, como fuiste fiel ahí, ahora sea mucho más fiel ahora en el llamado que te tengo. Yo quiero